Muy buenas jóvenes, bienvenido a este su curso de coordenada cartesiana. En esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es la coordenada rectangulares o tridimensional. Este objeto tridimensional solamente se va a identificar si existen en él tres dimensiones, o sea, que cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando tres números dentro de un cierto rango. Esto quiere decir que el sistema tridimensional más se utiliza para representar elementos en el espacio, donde vamos a tener una dimensión que va a representar el ancho, uno va a representar la profundidad y el otro va a representar la altura. Estos sistemas de coordenadas, para su representación se van a utilizar el plano de coordenada cartesiana basándose en tres ejes. Un eje va a ser el eje de las X, donde hacia adelante vamos a tener la 3, en esta imagen se puede ver las X positivas, y de la parte exterior se va a identificar la parte negativa de las X. El eje de las Y en este caso va a tener hacia la derecha la parte positiva de las Y y hacia atrás de las Y, al lado izquierdo, la parte negativa. Luego vamos a tener el eje de la Z, que va hacia arriba, van a estar la parte positiva, y hacia abajo la parte negativa. En cada intersección del plano se van a formar unos puntos que el eje de las Y con el eje de las X va a formar el plano XY. El plano lateral, este que está acá arriba, es el eje de las X con el eje de las Z, es el plano XZ. Este que está de frente acá y representa la intersección del eje de las Y con el eje de la Z, y representará el plano XZ. Nosotros vamos a hacer algunas representaciones con el plano de coordenadas utilizando como base el programa GeoGebra. Vamos a utilizar el programa GeoGebra para hacer la representación de algunos puntos en el espacio. Aquí esta es la calculadora de GeoGebra. Hay diferentes versiones de este programa. Aquí estamos utilizando la calculadora suite de GeoGebra. Vamos a activar el gráfico 3D pulsando en calculadora 3D, y luego se presentará este plano. Vamos a colocar un punto en el espacio. En este caso vamos a utilizar el punto A, y le vamos a decir que eso va a ser igual a, abrimos un paréntesis para que quede dentro de una coordenada, y podemos poner, que si yo vamos a poner el punto 2,3,4. podemos representar este, y vemos cómo nos aparece ese punto en el espacio. Si movemos el punto, vemos que dicho punto va a estar representado en el plano de coordenada tridimensional. Se puede ver este en el espacio. Ahora nosotros queremos identificar cómo llegar a ese punto por medio de proyecciones rectangulares, ya que este es nuestro espacio de trabajo. En esta parte nosotros vamos a ver que el eje de las X va a ser el color rojo, la línea roja, donde hacia adelante vemos que están las X positivas y hacia atrás estarán las negativas. Todo va a depender de cuál sea el plano que yo tengo identificado. El verde será el eje de las Y, y podemos ver que de manera natural a la derecha se encuentran las Y positivas y a la izquierda las Y negativas. El eje de la Z sería el azul, hacia arriba lo positivo y hacia abajo lo negativo. Vale la pena recordar que el plano de coordenada bidimensional, las X están horizontal y las Y están vertical. Por tal razón son planos distintos y no podemos, vamos a decir, interpretar los ejes como que estoy utilizando la misma vista. Esta es una vista tridimensional, y el plano bidimensional solamente tiene dos dimensiones.
Entonces lo que queremos es ver por medio de proyección, básicamente cómo se trabajaría en el cuaderno, cómo identificar, cómo llegar a estos puntos. Fíjense, yo lo voy a hacer, hay muchas formas de hacerlo. En este caso lo vamos a hacer por medio de líneas rectangulares, líneas perpendiculares. Yo quiero ver estos puntos que se proyectan acá. Lo que voy a ir a propiedades y le voy a poner nombre y valor para que ahí se presente cuáles son los puntos que hemos digitado en el plano de coordenadas. Y ahora vamos a ver, vemos que en el eje de las X tenemos 2 unidades, en el de las Y tenemos 3 y el de la Z 4 unidades. Entonces lo que vamos a hacer es buscar lo que son líneas paralelas, a través de línea paralela, recta paralela, llegar hasta el punto. Por ejemplo, yo quiero trazar recta paralela al eje de las X, coloco un punto, doy un clic sobre el eje de las X, luego voy donde quiero que aparezca en el eje de las Y, en este caso en el 3, y doy un clic sobre el número 3 de las Y, y ahí me va a aparecer esa recta que es paralela al eje X. Lo mismo voy a hacer con el eje X. Voy a dar un clic sobre las Y, o sea, el color verde, y luego me voy a colocar donde quiero que aparezca mi recta paralela al eje de las X, que sería en el 2, en el valor de X igual 2. Entonces así me aparece un punto de intersección de la recta sobre la cual se proyecta o se proyectará ese punto que se ve en el espacio. Para esto lo que voy a hacer es ubicar un segmento de recta que pase desde el punto en el espacio hasta la recta, el punto de intersección de las dos rectas, y vamos a buscar un segmento de recta que es lo que vamos a estar utilizando. Trazo mi segmento de recta desde el punto del espacio hasta el punto de intersección de las dos rectas que he marcado, y voy a hacer esos mismos segmentos para las rectas que ya teníamos. Vamos a trazar esos segmentos y ya vemos que se nos presentan ahí. Bueno, no se pueden ver. Lo que vamos a hacer ahora es ocultar esas rectas para que solamente se queden en nuestro segmento. Ya tenemos el punto del espacio, entonces para ello vamos a ocultar las dos rectas que se marcaron, y ahora vamos a buscar la otra por acá. Ya no tengo la recta. Lo que voy a hacer es poner esas líneas, esos segmentos de manera intermitente. Me voy al objeto y vamos a elegir. Siempre que vamos a hacer una función en GeoGebra es necesario seleccionar la opción mover, porque si no se me van a estar marcando las acciones que debo hacer dentro del programa, y eso no es muy agradable. Entonces siempre debemos tener seleccionado, cuando lo vamos a dibujar, la opción mueve. Aquí le doy un clic derecho, propiedades, y en propiedades me voy, como lo quiero cambiar es el estilo de la línea, voy a estilo y selecciono el estilo que quiero. En este caso la voy a poner líneas ocultas para que aparezcan de manera intermitente, y así voy a seleccionar los 3 segmentos para ponerlo de esa forma. El otro segmento y lo pongo de manera oculta, y ya aquí voy momentáneamente a cerrar esto porque lo voy a seguir utilizando. Ahora fíjense, yo tengo un punto que se puede ver claramente que ese punto está en el espacio con proyecciones rectangulares. Si podemos ver, esta línea de acá abajo me forma un rectángulo con el rojo, el eje X, el eje Y, y también acá arriba se me forma un rectángulo con el eje Z y el punto del espacio. También en la línea de proyección desde el punto de intersección entre X y Y se me forma un rectángulo con respecto a Z. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es trazar, porque aquí también vamos a ver cómo calcular la distancia o el tamaño de ese punto, la distancia de ese punto al plano, al eje de coordenada. Podemos trazar tanto un vector como un segmento de recta. Como yo que voy a estar buscando es una distancia, voy simplemente a trazar un segmento. Esa distancia desde el punto 0,0 hasta el punto en el espacio 2, 3, 4. De manera que puedo trazar otro segmento, porque necesito, si podemos ver en la figura, que se me está formando una especie de triángulo, ¿sí?
Entonces, si uno el punto de origen con el punto XY, se me va a formar un triángulo rectángulo, y eso puede evidenciar que en esta figura lo que se forma es, se puede identificar la distancia del punto en el espacio a 0,0 es un triángulo rectángulo, y puedo identificar esa distancia utilizando el teorema de Pitágoras, al ser la hipotenusa la distancia de 0,0 hasta el punto en el espacio. Vamos a ver cómo calcular eso. Entonces, utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras para identificar la distancia en un punto en el espacio, vemos que aquí tenemos tres coordenadas: x cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. Como el punto que teníamos era el punto 2, 3, 4, x vale 2, y vale 3 y z vale 4. Sustituyendo en la fórmula vamos a tener 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es y, más 4 al cuadrado, que es z. 2 al cuadrado me da 4, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. Cuando sumamos 9 más 10 más 4 más 16, eso nos da la raíz de 29, y la raíz cuadrada de 29 nos da 5.38. Y esa sería la distancia que existe desde el punto 0,0 hasta el punto en el espacio 2, 3,4. Bueno, hasta aquí este tutorial. Nos vemos en una nueva intervención. Buen trabajo.